buenas noches, bienvenidos. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como cada domingo a las 21 horas y hasta las 23 con muchísima información, como le decimos siempre, con lo que ocurrió en la semana, pero fundamentalmente con lo que está pasando ahora en Argentina y en la región y lo que va a ocurrir en los próximos días. Vuelta de equipo completo después de algunas bajas que hemos tenido por descansos, por vacaciones, por trabajo. Vuelve el equipo completo de Hagan Algo con una jornada francamente muy cargada de información y de densidad política, que no necesariamente siempre van de la mano, pero en este caso sí. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si uno mira 10 días para atrás, Lula seguía preso, Evo Morales era el presidente de Bolivia y Chile no había anunciado su clase política una reforma constitucional. Esto en los últimos, simplemente en los últimos 10 días nada más, 10, 12 días, se lo estoy diciendo a ojímetro. ¿Qué significa esto? Claramente dos cosas. La primera, una obviedad. ¿Cuál es esa obviedad? Que la región y el mundo están en una convulsión que no permiten adoptar demasiada previsibilidad en tanto y en cuanto el horizonte cercano de los países de América Latina. Y el otro punto, que me parece más difícil, vinculado al fragor de las emociones que hay cuando noticias de esta naturaleza se nos presentan enfrente, pero que me parece necesario hacerlo también, es cuando uno ve el registro histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez sea muy pronto para analizar algunas cuestiones que están pasando hoy en América Latina y que están pasando hoy en la República Argentina. ¿Por qué planteamos esto? Lo decíamos durante la semana. Hacíamos una suerte de paralelismo que entre la sangre y el tiempo, Piñera eligió la sangre, y entre la sangre y el tiempo, Morales eligió el tiempo. Que esto puede hacer que en el corto plazo genere alguna rispidez en la estructura interna del MAS, que le impida volver al poder en Bolivia, que el gobierno de facto que hay en Bolivia, que ha cometido una cantidad de ilegalidades y de irregularidades que en tiempo récord en el Estado Plurinacional de Bolivia, termine llamando a elecciones y a lo mejor termine ganando un representante de esos sectores, pero que el tiempo, que la historia lo va a poner a Evo Morales en el lugar que le corresponde. Así como hubo muchísima bronca, tristeza, desilusión, ponga usted el nombre que quiera, por la detención de Lula da Silva en vastos sectores de la población, que culminó con la llegada al poder de Jair Mesías Bolsonaro, pero hoy Lula da Silva está libre, Bolsonaro está hackeado por denuncias vinculadas al asesinato de Mariel Franco. Hackeado, por ahí es una palabra que no le hace justicia a la información, pero que claramente está muy vinculado al tema. Y la pelota hoy está en un campo indeterminado. Podríamos decir que la flecha está en el aire también, con un Lula da Silva libre y en la otra cara de la moneda con un Evo Morales asilado en México. Entre tanto, la Argentina. Y acá otra vez se vuelve a bifurcar el camino. Quienes pueden pensar que es una situación dramática para Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y quienes pueden pensar que, por ejemplo, cuando asumió Alfonsín, la región estaba rodeada de dictaduras y tiempo después la integración regional, producto en parte por la muñeca del propio Alfonsín, terminó imponiéndose en la región. Entonces podríamos decir lo urgente y lo mediato, o lo inmediato y lo mediato. De eso vamos a estar tratando de dilucidar en la noche de hoy, porque nos sostenemos sobre una premisa que tiene que ver con que Morales llamó a un referéndum, que desconoció, que el Tribunal Supremo, que la mar en coche. Mire, nada justifica un golpe de Estado. El único motivo del golpe de Estado es la actitud de los golpistas. Nada más. Porque si nosotros con la noticia en el minuto a minuto nos ponemos a determinar responsabilidades o presuntas responsabilidades, porque además, justamente por esto del registro histórico que le decía no lo tenemos claro, en mi visión, y no quiero hacer cargo a la mesa de lo que estoy diciendo, ahora lo vamos a estar hablando con ellos, marida muy cerquita de justificar el golpe de Estado. Se lo pongo de otra manera. Imagínense si Rodolfo Walsh en la carta, en la famosa carta, hubiera arrancado diciendo, bueno, en virtud del asesinato del padre Mujica y el descontrol político, las Fuerzas Armadas terminaron haciéndole un golpe de Estado. Raro, ¿no? ¿No le sonaría raro? Sonaría como una justificación del golpe del 76.
Y así podríamos dar varios argumentos de la Libertadora, el derrocamiento de Frondizi y varios etcétera más. Lo interesante me parece de esto es que ya prácticamente, excepto el canciller argentino y el presidente de la Nación, ya no hay casi nadie, o yo no detecto a nadie que discuta que fue un golpe de Estado lo que pasó en Bolivia. Si bien hubo un comunicado, Noelia Barral Guijera hoy seguramente nos contará algo de eso, que generó internas en Cambiemos, que terminó saliendo sin la palabra de golpe de Estado, y más cuando uno saca la hojarasca ve que los comunicados institucionales de las principales estructuras institucionales del país hablaron de golpe de Estado. Uno podrá decir que eso es por la memoria histórica de la Argentina en virtud del golpe de 76, pero también yo creo, y me parece muy importante, ahora que ya el gobierno del presidente Macri perdió las elecciones, y esto no puede ser interpretado como un comentario vinculado a algún interés político electoral, creo que los movimientos sociales en Argentina y la Confederación General del Trabajo son los que le dieron lugar al presidente para que tenga la estabilidad que hoy está usando, en parte, ¿no? En parte, digo, los movimientos sociales y la CGT, que hoy está usando la región, y que hoy está usando, perdón, la República Argentina en relación a la región, y que permite que la salida en Argentina haya sido institucional, con una transición ordenada, y que haya sido electoral. Mire, yo tengo 30 años y jamás creí que iba a decirles lo que les voy a decir ahora. Hoy lo hablaba con Alberto Fernández en la radio, él entendía, y por supuesto tiene muchísima más autoridad que cualquiera de nosotros acá, porque lo ha elegido el 48% de la población, que no ve que pueda ocurrir algo parecido en Argentina. Yo no sé si lo veo o no lo veo, no estoy capacitado para decirle si lo veo o no lo veo. Lo que estoy seguro es que no me atrevo a descartarlo. Y eso ya es una diferencia a lo que pensaba años atrás, porque claramente, en términos cronológicos, le digo, toda la gente de nuestra generación está viviendo su primer golpe de Estado, como un bautismo de fuego. Y ver que hay mucha gente, muchos dirigentes políticos, muchos periodistas, muchos analistas, muchos empresarios, dispuestos a explicar o a justificar esta interrupción del orden constitucional, no tengo por qué pensar que esta situación en la Argentina está descartada de plano. Así que de esto va a girar el programa de hoy en la cuestión regional. Está Mauro Fulco en Chile, donde sigue la gente movilizada. Está Andrés Repeto en Bolivia, donde, como todos ustedes saben, entre el día de ayer y el de hoy hubo varias noticias vinculadas a la exhibición de responsabilidades penales de las Fuerzas Armadas en la represión. Luego de eso se confirmaron 24 muertos, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en la información que nosotros pudimos conocer, que aparte es muy poca porque el gobierno de facto de Áñez, de Camacho y de Mesa lo que ha hecho fue expulsar a la prensa internacional para que no se conozca esto de lo que estamos hablando. Así que va a haber una cobertura integral hoy y la vamos a coronar cerca de las 10 de la noche con un reportaje con Álvaro García Linera, tal vez uno de los intelectuales más destacados que tenga América Latina en los últimos tiempos y además, por supuesto, vicepresidente de puesto de Evo Morales, asilado hoy en el México de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de deuda. Con Julián Guarino conversábamos. La herencia sin resolución posible, o lo ponemos entre signos de pregunta. Hoy Alberto Fernández me decía en la radio: estamos avanzando mucho más de lo que la gente cree en materia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en materia de renegociación de la deuda. Bueno, un alerta interesante y por la positiva lo que decía el presidente electo hoy a la mañana en Radio 10. Noelia Barral Grijera nos va a traer los detalles de esta iniciativa que ya anunció Alberto Ángel Fernández sobre la despenalización del aborto, este proyecto que se va a enviar al Congreso de la Nación y que Alberto Fernández tiene un desafío claramente. Él dice: no quiero que esto sea un Boca River, pero claramente hay sectores que lo van a llevar a que sea un Boca River o a tratar de meterlo dentro de la grieta para evitar conversar sobre los aspectos de salud pública que, dice el presidente electo, tiene este proyecto que enviaría al Congreso de la Nación. Y Gabriel Morini nos trae una interna secreta de la justicia. ¿En qué consiste? En una denuncia que recibió el juez de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y que Gabriel lo va a contar, como solamente lo pudo hacer él, la capilaridad, esto es lo que quiero decir, y las interrelaciones que hay detrás de esa denuncia, que por supuesto es mucho más que simplemente un papel presentado en los tribunales federales de Comodoro Pi. Así que ya me apronto, ¿cómo es que se dice, Guarino? Sí, buenas noches. me apronto, está bien, sí, ¿no? sí, estaría muy ¿Cómo bien. les va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Equipo completo, después de
6 meses parecieron, ¿no? Sí, pasó mucho tiempo. Fueron 2 semanas, parecieron 6 meses. Pasaron muchas cosas. Sí, impresionante. Los años perro de Argentina, ¿no? Y de la región. Y de la región. Claro. Sí, ya no somos... De hecho, te diría, claro, que ahora es al revés. Argentina es un cantón suizo. Estamos bastante ¿no? bien. Sí, mira, hoy decí que hacía calor porque cuando me levanté, acá en la ciudad de Buenos Aires, si hubieran hecho 3, 4, 5 grados, y es Oslo. La institucionalidad de este país es una cosa impresionante. Pese a ser tan berreta es de las mejores. Sí, impresionante. Realmente, qué fuerte lo que acaba de decir. No, ¿por qué decís eso? En términos reales. No, yo creo que toma un volumen político importante lo institucional. Bueno, hoy había algunos detalles que también son interpretados como que tienen un carácter institucional. Yo no sé si tanto, pero digo, si va a haber una cena entre Alberto Fernández y Mauricio Macri el 9 de diciembre, también es un gesto. Hay quienes lo interpretan, bueno, fíjate qué bien que estamos, que hasta va a haber una cena. Todo ayuda. Todo claro, ayuda, todo claro. Todos los elementos van nutriendo, pero no está mal tener algún tipo de mito o de mitología vinculada a la fortaleza institucional de la Argentina. Es que lo venimos diciendo hace bastante, a contramano de lo que se ha querido instalar durante mucho tiempo, la institucionalidad en Argentina es bastante robusta, porque vos lo tenés que comparar con algo, Sí, claro. digamos, lo comparás con Francia, bueno, supongo que no, pero lo comparás con la región en la que vos vivís, me parece que es algo para tener en cuenta y que es un logro. Sí. Yo se lo he dicho una vez a alguien esto y lo escuché a Juan Gabriel Tocatlián, así que voy a atrever a citarlo a él para no tener que decirlo yo. En parte, en Argentina no pasa esto, lo estoy citando de memoria, así que puedo estar cometiendo un error, le pido perdón al profesor. Pasa por la transición 82-83 y por la existencia del peronismo. No digo, que haya un partido de orden, Sí. me parece que es importante. Pero bueno, lo tengo a nuestro productor Leandro Gabriele, Sí. motivado y Ansioso. ansioso porque dice que hay muchísimo material hoy en estas 2 ok. horas de Hagan Algo, así que lo vamos a comenzar y compartir con ustedes de esta manera. Esta grave situación de violencia y de delincuencia atenta severamente contra nuestra democracia, contra nuestro Estado de Derecho. Hay 23 muertos reconocidos por el Estado chileno, hay 200 personas con lesiones oculares, hay 19 violaciones, ultrajes a mujeres confirmados. Esto es realmente un desastre. Desde el primer momento, el gobierno ha actuado con total compromiso, no solo al estricto cumplimiento de los protocolos que hoy día existen en el actuar de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, sino también en la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Así se vive en Chile la represión por parte de los carabineros. En la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. La extrema miopía de la derecha chilena es la que explica a mi juicio esto. La falta de empatía, una policía que además Naciones Unidas nos ha dicho muchas veces que las tenemos mal formadas, mal capacitadas. La policía de Chile está cegando a los manifestantes. Cantidad de casos que se están registrando de personas que se están quedando ciegas como consecuencia de la represión en Chile. Carabineros me pesca del pelo y me arrastra hasta la camioneta. Se empezaron a burlar de mí, que iba a perder la vista, un ojo menos. El perdigón lo tengo aquí adentro. ¿Está dentro del horno ahorita? La represión ha sido dura. Hay mucha gente dentro de las Fuerzas Armadas que está ejerciendo una represión muy fuerte, pero hay gente que está muy enferma y reprimen de forma muy cruda. Yo tengo la impresión que América Latina tiene un debate de muchos años donde se enfrenta una sociedad que quiere crecer y una sociedad que se conforma con el status quo logrado. Cierto patriciado, cierto sector dominante de las sociedades que lo que más necesitan es que nada cambie, porque allí está su ventaja. Y esto se repite en muchos lados de América Latina. Es lo que uno ve en Chile. Estamos absolutamente
sobrepasado, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. El ingreso chileno quedaba concentrado en muy pocas manos. Chile es el sexto país con más millonarios del planeta. En ningún país europeo, excepto Francia y Alemania, hay tantos ricos como acá. Yo veo un miró ahí, ¿dónde está? Guardado uno de los closets, está por ahí. Pero un miró original en el closet. Ahora, en todos estos años, Chile era el modelo. Nos decían que debíamos hacer lo que hace Chile. Chile es una referencia. Chile ya tiene tratado de libre comercio con el 80-90% del planeta. Y la verdad es que a la vez tenemos que hacer lo que ya está haciendo Chile desde el equilibrio. Si uno tuviera que intentar extraer una lección que nos sirva a nosotros, los pilares de ese modelo tan exitosos, ¿cuáles fueron? Los pilares fueron, en primer lugar, tener una democracia verdadera. Por favor, la paz, la paz. ¡Vamos, Respeto por las minorías, respeto por la oposición, un clima de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Siguiendo planes que solo privilegian a los sectores dominantes, esto que algunos llaman el neoliberalismo, en realidad lo que terminan haciendo es postergando a la mayoría de los habitantes. Y un día reaccionan los pueblos. Se confirmó que en abril de 2020 se va a realizar un plebiscito. ¿Para qué? Para ver si efectivamente se reforma la Constitución o no se reforma. Creo que es un avance, creo que parte de las cosas que se estaban pidiendo es cambiar una Constitución que tiene más de 40 años en el país, sabemos más o menos que viene del periodo antes de la democracia, y creo que esperemos de alguna forma que sea el primer paso para cambiar lo que está sucediendo. Chile hoy día conoce un pueblo que está pidiendo ahora una constitución. Nada garantiza que salgamos de aquí con una sociedad con más derechos. Por ahora tenemos un presidente sin empatía, decidió gobernar a partir de ahora con militares. Yo creo que nunca te va a ir bien cuando gobiernas con militares. No existe. Los militares, si saben hacer algo, es guerra. Lo que no saben hacer es dialogar. Aún queda esperanza de poder cambiar la realidad de Chile. Hemos estado más de 30 años después de vuelta a la democracia, en donde hemos seguido con pensiones para nuestros ancianos indignas, hemos tenido una educación de mercado, no hemos podido avanzar como sociedad. La gente chilena sigue siendo más pobre y dependiente de una banca. Por eso ya estamos luchando. Nosotros nos estamos manifestando pacíficamente y llegan los carabineros y nos llegan a reprimir inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Nos quieren matar? ¿Nos quieren destruir? ¿Para qué? Si nosotros queremos algo justo, un pueblo justo. Integral la cobertura de C5N que decíamos anteriormente, está en Bolivia pero también está en Chile de la mano de Mauro Fulco, que ya está en contacto con nosotros. Mauro, muy buenas noches. Hola Iván, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, y tratando de entender algo, y que seguramente vos lo habrás visto ahí, por eso nos gustaría que nos cuentes, que tiene que ver con la demanda de reforma constitucional, de reforma de la Carta Magna que tenía la sociedad chilena. Da la sensación que la clase política hizo un recorrido, hizo un gesto en ese sentido, pero no sé si eso desinfló las demandas o desinfló las movilizaciones. Definitivamente no alcanzó. La convocatoria plebiscito para abril del año que viene tiene un gusto a poco bárbaro y esto se nota inmediatamente. El termómetro es muy rápido. Esto se anuncia el viernes a las 2:30 de la mañana y el viernes a las 5 de la tarde otra vez la gente estaba en la calle, otra vez la gente estaba marchando, otra vez la policía estaba reprimiendo, como si no hubiera ocurrido nada. Cuando uno les consulta por qué esto es un gesto, se estaba reclamando que si hubiera una nueva constitución, se genera un plebiscito, la respuesta es, esto es una componenda entre gallos y medianoches, lo anuncian a la madrugada, hay letra chica, las demandas son otras, falta un año, porque no olvidemos que el primer plebiscito es para abril, pero hay un segundo plebiscito en el cual el pueblo va a ratificar si lo acepta o no, recién en octubre del año que viene. Por lo tanto, la gente sigue saliendo a la calle, salió el viernes, salió ayer, volvió a salir hoy.
A las 5 de la tarde, Plaza Italia, que es el centro neurálgico de las protestas, explota de gente y la represión y más gente y más represión, y esto parece no tener un fin, Iván. Mauro, me voy a subir a lo que decías recién, a ver si te interpreté bien, porque me dispara algo que hablaba con un alcalde de alguna de las ciudades más importantes de Chile durante la semana. Digo, ¿cómo puede ser que la demanda era un llamado a plebiscito para reformar la Constitución? Ustedes, no concretamente esta persona con la que hablaba, pero la clase política chilena, una parte se pone de acuerdo y la movilización continúa. Yo lo estaba viendo en la cobertura que estabas haciendo vos para el canal. Y me decía, tienen miedo de que los traicionemos. Es decir, como que la desconfianza de la sociedad chilena con la clase política es total. ¿Vos percibiste eso? Sí, lo que se percibe es que la clase política quedó completamente deslegitimada. Las movilizaciones espontáneas, la gente en la calle, es un estado similar al 2001, que se vayan todos. De hecho, hoy lo cantaron en la plaza, algo que no se escuchaba, se cantó que se vayan todos. Hay una deslegitimación de la clase política que hace inviable cualquier acuerdo político. Los acusan de corruptos, de haberse aumentado los salarios, de no escuchar al pueblo y de ceder recién ahora, después de un mes. También está la gente, por supuesto, que lo ve como un paso adelante y como un primer paso necesario. En algún momento tiene que parar este estallido social. Hay mucha gente que piensa eso, hay otra tanta que es muchísima y es la que se manifiesta en la calle, a la que no le alcanza, a la que no lo ve posible, a la que no le satisface este plebiscito. Mauro, te saluda Noelia Barral Grijera de este lado. Con tantas semanas ya de protestas repetidas, ¿se vislumbra algún tipo de liderazgo dentro de la cantidad de personas que están protestando? ¿Emerge alguien que sea referente de esta oposición a Piñera? No, por lo menos, o por lo pronto, respecto de la movilidad social, de las movilizaciones sociales, no hay una cabeza visible, no hay un interlocutor válido. Y esto es un problema para la clase política. ¿Con quién hablan? ¿Con quién negocian? ¿Con quién se sientan? ¿A quién escuchan? Es una masa de gente que manifiesta necesidades básicas aparte, porque aquí no es que es solucionar un agujerito para destapar otro. Aquí lo que se está pidiendo son cuestiones basales, esenciales de cualquier sociedad. Salud, educación, jubilaciones y salarios. Es poner patas para arriba a toda la sociedad. Mauro, Julián te saluda. Me quedo pensando en algo que decías vos, que decía también Iván y Noelia, esto de la clase política deslegitimada. Si no tendrá que ver en un punto con el formato que tiene Chile y la representación dentro del Congreso, que margina a los partidos que no logran las mayorías y finalmente todo queda siempre, o por lo menos ha quedado en los últimos 20, 25 años, en manos de la concertación por un lado y del partido de derecha por otro. Digo, si eso no tiene que ver con la falta de representación política para poder captar este momento y lo que se está demandando. Si vos ves algún tipo de margen en ese costado, si ves que hay otros partidos políticos que no son los mayoritarios de Chile que están trabajando o que están buscando algún tipo de representación. Por lo pronto, aquí ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista se sentaron a discutir el posible plebiscito o el finalmente plebiscito aprobado para abril del 2020. Y hay otro elemento que me gustaría sumar, y es que aquí el voto no es obligatorio. Por lo tanto, uno de los argumentos que se esgrime en la calle es: esta gente no nos representa, lo votó menos del 40%. La democracia, claro, por lo menos aquí en Chile es así, y el voto por ahora no es obligatorio. Es esto, los políticos están muy deslegitimados en este país, por lo menos en este momento, en esta situación, y no hay una cabeza visible, no hay quien capitalice todo este caudal de gente en la calle, todo este descontento político. Mauro, Gabriel te saluda, ¿cómo estás? Básicamente cuando este tipo de cosas ocurren en la clase política empieza a tomar un rol distinto el Poder Judicial, tanto sea para frenar atropellos, como hemos visto de carabineros de manera abierta, o para generar algún tipo de salida de corte institucional o limitando algunas facultades o poderes que tengan tanto el Congreso o el propio Poder Ejecutivo. ¿Ves algo de esto? ¿Está teniendo algún rol de peso o de contrapeso el Poder Judicial o es parte de toda la dirigencia deslegitimada? No, en lo más mínimo. Aquí
la justicia también cae en la volteada, hablando mal y pronto. ¿Qué digo con esto? La justicia no es igual para el carabinero que para el ciudadano de a pie. Y el ejemplo más claro que me dan en la calle es que hay un profesor de escuela secundaria detenido por un presunto vandalismo en el subte al quien quieren condenar a 10 años de cárcel. Y hay carabineros acusados de abusos sexuales que están firmando cada 15 días en las comisarías respectivas, sobre todo en el interior de Chile. Aquí no se salva a nadie, Gabriel. Mauro, ¿qué es lo que, si es que hay algo ya con cierta precisión, digamos, que se pueda vislumbrar, algunas acciones, algunas actividades que van a hacer los manifestantes en los próximos días, o a lo mejor es simplemente a las 5 de la tarde en Plaza Italia las manifestaciones de las que nos hablabas al comienzo? Para esta semana que viene está planificado un paro nacional para el jueves, ¿no? Para el jueves hay convocado un paro nacional. No olvidemos que el último paro nacional fue el martes pasado, ¿sí? O sea, estamos hablando de que 9 días después hay otro paro nacional convocado. Y la jornada del martes, vamos a hablar con lo que ha pasado como para poder prever algo en el futuro, la jornada del martes fue salvaje. Aquí, en Santiago, en todo Chile, la jornada del martes del paro nacional fue salvaje. Hubo más de 400 heridos, infinidad de detenidos, y para el jueves hay otro paro nacional convocado. Y recién estamos a domingo, sin ningún tipo de convocatoria formal, sin este paro convocado, la gente va igual. A las 5 de la tarde a Plaza Italia vas a encontrar manifestantes que están pacíficamente, porque también hay que decir esto, están pacíficamente reclamando por sus derechos, y de golpe y porrazo la policía se cansó de verlos ahí y arremete con todo. Mauro, y esto está sucediendo de esta manera. Volvemos en instantes contigo porque está hablando en este momento en vivo el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Lo compartimos con ustedes. ¿De dónde ven? Porque sabemos que la violencia solo engendra más violencia y va siempre acompañada de dolor y frustraciones y golpea con más fuerza a los más humildes, a los más necesitados. Por eso, nuestro gobierno hará todos los esfuerzos dentro del Estado de Derecho para que exista justicia y no haya impunidad con aquellos que causaron tanto daño a tantos chilenos. El martes pasado, después de una noche de destructiva violencia, propusimos a todos los chilenos 3 grandes acuerdos. Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia social y un acuerdo por una nueva constitución. Queridos compatriotas, esa noche, la noche del martes, como presidente de Chile, tuve que optar entre 2 caminos muy difíciles. El camino de la fuerza, a través de decretar un nuevo estado de emergencia constitucional, o el camino de la paz. Nuestro escudo nacional dice, por la razón o la fuerza. Esa noche optamos por el camino de la razón para darle una oportunidad a la paz. Quiero agradecer a tantas organizaciones de la sociedad civil que al día siguiente no dudaron en sumarse a ese camino de paz y de unidad. Agradezco el compromiso con Chile demostrado por tantos gremios, por organizaciones de pymes, por rectores universitarios, por organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, por las iglesias y por figuras de la política que representaban un amplio espectro, que no dudaron en venir a La Moneda a manifestar generosamente su firme apoyo a esos caminos de futuro y de esperanza. Quiero agradecer también a nuestros militares, a nuestros carabineros, a la PDI y a nuestros bomberos, que en jornadas extenuantes y muchas veces violentas arriesgaron sus vidas y su integridad física por proteger nuestras vidas y nuestra integridad física. Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso
y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Quiero expresar mi solidaridad y condolencia con las personas que fueron víctimas de esa violencia, con los que sufrieron lesiones y muy especialmente con los familiares de aquellos compatriotas que perdieron su vida. Quiero decirles desde el fondo del alma que nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con ustedes. Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia exige que todos estos casos que están siendo investigados por sumarios administrativas de nuestras Fuerzas Armadas o de orden o por la Fiscalía sigan siendo investigados para que, en función del mérito de la causa, puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los tribunales de justicia cumplan con su misión de investigar y hacer justicia. Chilenas y chilenos, el acuerdo por la paz no significa solamente resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Significa mucho más. Significa también... Escuchábamos a un Sebastián Piñera con un, no sé si un cambio de tono, pero por primera vez, creo yo, desde que lo estoy escuchando, desde que la crisis comenzó, con un reconocimiento de las lesiones provocadas por los militares y por los carabineros. Delitos, dijo. Delitos, exactamente. Es la primera, lo único distinto que escuché del discurso de Piñera. Déjenme ir un segundo con Mauro Fulco, que está en Santiago, y me parece, Mauro, que después de lo que va a anunciar o de el recorrido que ha tomado, mañana vas a tener una jornada periodística más que interesante. 29 días tardó el presidente Piñera en reconocer delitos y en reconocer abusos y el mal accionar de las fuerzas policiales, de los carabineros. 29 días. Por lo menos, es un comienzo, un cambio de rumbo, esperemos. Está hablando de que no va a haber impunidad, un poco de los tribunales de justicia. Aquí la sensación es que esto no da para más respecto de las violaciones a los derechos humanos. Por lo que has visto y la reacción que tuvo la sociedad chilena después del discurso anterior o después del anuncio anterior del presidente de Chile, ¿crees que mañana la movilización va a ser mayor, va a ser menor, va a ser igual que la de los últimos días? Menor no va a ser. Realmente no tiende a disminuir la movilización social. No sé si va a ser mayor. Acá no se puede prever, es minuto a minuto, es rato al rato, como se dice. El viernes por la mañana no había prevista ninguna movilización y el viernes al mediodía se convocó a la mayor movilización en la historia de Chile y así fue que decenas de miles de personas salieron a la calle. Esto es minuto a minuto. Sí, seguramente no va a disminuir la cantidad de gente en la calle respecto de la que había hoy, ayer o el viernes. Mauro, más allá del pedido de redacción de una nueva constitución, ¿hay discusión sobre quiénes deberían ser los que redacten esa nueva constitución entre los movilizados, entre los que manifiestan? Sí, y de hecho es un punto del plebiscito. En abril del 2020, cuando se vote, esta opción va a tener 2 puntos. El primero, si se hace o no se hace la reforma de la Constitución. Y el segundo ítem, el segundo punto es de qué forma. Y hay 2 opciones también. Una es a través de hoja en blanco, le llaman aquí, elegir a los 155 constituyentes desde cero. La otra opción es que sea una constitución mixta. Elementos de la actual Constitución, inclusive hecho por actuales congresales, senadores, diputados y constituyentes electos. Eso es lo que se va a elegir en abril del 2020.
Mauro, muchísimas gracias por el contacto, volvemos en cualquier momento allí y si no, te seguimos durante el día de mañana en toda la programación de C5N. Un abrazo grande. Muchas gracias. Mauro Fulco, desde Santiago de Chile, enviado especial de C5N, está haciendo toda la cobertura ya hace varios días, con el minuto a minuto y mostrando lo que está pasando. Periodismo creo que fundamentalmente, o una buena parte también es eso, ¿no? Poner una cámara o poner un micrófono donde no hay cámara, donde no hay Son micrófono. importantes los testimonios que recogió Mauro en los últimos días. Pensaba en esto, si el discurso de Piñera efectivamente uno podrá verlo en términos de un cambio de actitud de las Fuerzas Armadas, las fuerzas que están en la calle. Mauro siempre ha dejado constancia también en su trabajo que hay manifestaciones pacíficas y que después hay represión que llegan de un momento a otro, que se dan cada 2 horas, cada 2 horas y media. Y la pregunta es por qué a una manifestación se le opone directamente la represión. A mí me parece, la respuesta a eso no la tengo, puedo tener una aproximación que debe tener que ver con la historia de Chile, digamos, culturalmente Sí. La dictadura ganó en Chile, no como acá, que puede ser un sentido que esté en disputa, lo que sea, pero no, en Chile claramente ganó. También creo que el mensaje que hay que dar es que el presidente tiene que escuchar, los manifestantes tienen que poder manifestarse porque es un derecho consagrado en la Constitución, y también hay que cuidar la institucionalidad. Piñera tiene que terminar su mandato, Piñera tiene que seguir siendo el presidente de Chile, y las discusiones se dirimen, sí, a través de las protestas, de las movilizaciones sociales, como articulador o como como algo que te presenta las demandas ante la sociedad, Sí, sí. pero se dirimen electoralmente las cuestiones institucionales y eventualmente se verá, lo decidirá la sociedad chilena, si la reforma en un plebiscito o cómo. Pero, digamos, me parece que en este momento de la región dar el mensaje de cuidar la institucionalidad a mí me parece fundamental. ¿Y cuánto de la violencia que mencionaba el presidente no está autoinfligida por las fuerzas de seguridad? Exacto. Digamos, si las fuerzas de seguridad son las que irrumpen a cometer hechos violentos, Claro. Obviamente van a generar una situación de violencia de las manifestaciones y evidentemente esto no tiene coto. Con mutilaciones masivas, ¿no? Sí, Porque claro. el Esa fue disparo la a los palabra. ojos es directamente mutilar. Mutilación, así es. De hecho, es bien interesante este ejercicio que en general los sectores conservadores siempre plantean, decir, bueno, hay que reprimir toda protesta social, etcétera, etcétera. Muchas veces ni siquiera, te diría, si pusiera el ojo en esa manera de pensar, ni siquiera te diría que es por un tema del deber ser, sino un tema práctico. Es decir, mientras lo que hemos visto es que mientras vos menos reprimís y menos lesionás y menos lastimás a los manifestantes, se presentan esas demandas y después puede haber un cierto repliegue. Después, si hay hechos de violencia y demás, se verá en cada caso. Pero digo, lo digo por el kirchnerismo. Los últimos años del kirchnerismo, los momentos donde más beligerancia se generaba desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones políticas, era cuando entendían esas organizaciones que había un uso excesivo de la fuerza. Que nunca llegó a esto, pero que de organizaciones de izquierda, por ejemplo, se había planteado. Así que nada, me parece una discusión interesante, también que el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Claro. El monopolio de la violencia Sí, legítima. pero tiene que ser legítima. Tiene que ser legítima. Ese es el tema. Y Ditela decía, por lo menos en Argentina, que tiene el monopolio de la violencia legítima con la condición de no usarlo, por la tradición También. que tiene nuestro Claro. país. Pero bueno, en fin, es bien interesante y para seguir conversando, porque ahora tenemos que, así, cambiar de tema, porque Argentina también existe para nosotros, estamos en una región convulsionada, pero estamos y resumimos la semana política y económica de esta manera. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina para el periodo 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023 el ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Y queda... No se escucha nada. Ahí la ven en imagen a Gabriela Michetti sobre en mano y coloca entonces en la urna. Ok, a todas luces Gabriela Michetti votó en blanco. Sobre en mano y coloca entonces en la urna. Va a cambiar drásticamente la lógica del gobierno. Este es un gobierno que lo único que supo es ajustar,
que lo único que supo es pedirle más esfuerzo a los que menos tenían, que lo único que supo es decir no puedo. Y va a haber un gobierno que se haga cargo de todos los problemas, que ponga la prioridad en lo que menos tienen. Ese va a ser el cambio y la gente lo va a ver. Casi un mes antes de la asunción de Alberto Fernández ya estamos encarando la primer política de Estado del siglo XXI, es no puede haber hambre en un país que produce alimentos. Va a ser uno de los pasos más importantes que tome la Argentina, que es garantizar que todos los que habitan este país tengan los alimentos para vivir dignamente. Era tanta gente importante acá, Estela Carlotto, organizaciones sociales, empresarios comprometidos en una causa así, me hace pensar que cambia la Argentina, que va a venir un país mejor, que todos nos podemos comprometer y para mí esto es clave. Hagamos algo épico que valga la pena, que es terminar con el hambre de los nuestros. Y que no sea el mérito de un presidente, que sea el mérito de una sociedad que se puso de pie, avergonzada por esa realidad que se vive. La inflación dio 3,3% en octubre. Queremos destacar y reconfirmar la decisión política de este gobierno de trabajar para eliminar la inflación de la economía argentina. Y un acumulado de enero a octubre inclusive, 42,2%. Creemos que la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más perverso que puede haber, distorsiona toda la ecuación económica. La Argentina va a terminar, como prometimos, este mandato del presidente Macri, en inflaciones similares a otros países del mundo y eliminando la ecuación de la inflación. Cambiemos se va a ir de la gestión habiendo generado 3 récords inflacionarios. ¿Respecto de qué año? Respecto de 1991. En 2016, 41,6%, 47,6% en 2018 y 50,5% es lo que está dando octubre para este 2019. La Argentina va a terminar, como prometimos, eliminando la ecuación de la inflación. La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Los chicos en las escuelas no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Se estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Es la sabiduría popular, ¿no? Está bien, me había olvidado el tono. Hagan algo. Pero no pierde vigencia. No pierde vigencia. Porque se sigue hundiendo la economía, la inflación, no ha cambiado nada. No, y además esa demanda, casi podríamos decir Dante, sí. ¿No? Dante, el obrero. Dantesca. Dante, y esa imagen dantesca. No, pero digo, Dante demandó eso, no me acuerdo en qué mes fue, de qué año. El día anterior, febrero, enero. ¿Cuándo arrancamos este programa? Que también le va. En febrero. En febrero, bueno, ¿habrá sido medio de febrero? Sí. Fue medio cosa de mandinga, la economía se destruyó después que pidió eso Dante. Sí. Mal. Sí, ¿no? Sí. Cualquier tipo de previsión que uno podía llegar a tener a comienzos de este año, creo que ha sido superada ampliamente. Termina el gobierno con una inflación anual que va a superar el 50%, que va a rozar el 55%, en el mejor de los casos, esto hay que marcarlo bien, y esto representa una inercia para los primeros meses de mandato de Alberto Fernández realmente muy compleja. Bueno, un dato que me dijo hoy Alberto Fernández en la radio, dijo, estamos avanzando mucho más rápido de lo que piensan en relación a los compromisos de deuda, y dijo, yo no necesito más dinero prestado de nadie, necesito que nos dejen crecer para poder pagar. Esta es la lógica que hoy impera en la cabeza de Alberto Fernández. Y es positivo el dato, después vamos a hacer un análisis un poco de cómo son los vencimientos que tiene en el corto plazo. Brevemente, el presidente Macri, al no poder cancelar letras del Tesoro en pesos y en dólares, lo que hizo es, bueno, las pagamos dentro de 6 meses. Claro, justo en 6 meses empieza el nuevo gobierno. Claro, entonces queda una montaña de deuda que, claramente se pone como una urgencia de primer plano para tratar de resolverla. ¿Tiene definido Fernández al canciller? Hoy nos confirmó, obviamente, que Daniel Arroyo va a ser el ministro de Desarrollo Social. De los que están ahí dando vueltas, no me quiso decir a mí Fernández, obviamente el nombre que sobrevuela es el de Felipe Solá, pero dijo, sí tengo decidido al canciller, no te voy a decir el nombre. Pregunto cómo está la situación en economía.
Claro, bueno, es una gran incógnita, porque los nombres ya lo sabemos, pero no sabemos qué casillero va a ocupar cada uno, ¿no? Eso es una incógnita. También hay que estar muy atentos a la agenda que va a plantear el presidente electo después del 10 de diciembre para el Congreso, porque uno de los proyectos que ya están diciendo en Congreso que esperan tratar en diciembre es justamente el reperfilamiento de la deuda bajo legislación local, un proyecto que lo envió el actual ministro Lacunza y que probablemente termine tratando y aprobando la mayoría peronista después del 10 de diciembre. Y algo interesante en esto que me decía alguien cercano, muy cercano a Alberto Fernández durante la semana, me dijo, no te olvides, esto que venimos diciendo acá, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, el factor sorpresa, Sí. Pasa que si es factor sorpresa, hoy sería mucha sorpresa el factor. Algún nombre que no estamos manejando. Exactamente. Y yo la verdad que sospecho que algo por ese lado puede venir. Él está muy decidido a anunciar su gabinete formal y oficialmente más cerca de la fecha de Asunción. Y claro, justamente para no quemar de alguna manera nombres y no empezar a consumir esta supuesta luna de miel que tienen los presidentes. Hay que ver apenas qué llegan al estructura, cargo. ¿no? Va a dar a los ministerios, porque esa va a ser esencial, si va a haber un ministerio fuerte desde el punto de vista de economía, desdoblado en dos funciones bien medulares, o esta dispersión, que no creo porque ya resultó fallida, dispersión de tareas como hizo Macri en su momento. Sí, atención ahí, ¿no? Porque hay quienes dicen que como una de las prioridades de Alberto Fernández es la negociación de la deuda, porque le vence mucho en 3-4 meses, es decir, tiene que dar un mensaje claro de qué va a hacer con eso, y hay quienes dicen, bueno, ponerlo a un Guillermo Nielsen al frente de un ministerio que sume Hacienda y Finanzas y darle la responsabilidad de renegociar esa deuda, le podría dar algún tipo de ventaja en ese recorrido, y que tengas a un Culfas, por ejemplo, en la parte de producción, etcétera. Digo. A mí lo que me pasa con los nombres que están dando vueltas es que la política es menos plástica, es menos, ¿cómo decirlo para que se entienda más fácil? Menos flexible que la consultoría o que el periodismo, ¿no? Porque vos me decís, bueno, armemos un gabinete. Bueno, traes al que es muy bueno de tal cosa, al que es muy bueno en tal otro, y los pones a todos juntos y eso funciona. Ya vemos que eso no funciona así, pues te cruje la coalición de gobierno, pues te cruje la interna y demás. Nielsen, yo tengo dos versiones distintas, así que les quiero preguntar a ambos esto, a ustedes dos, a Julián y a Noelia. Una es que él niega que vaya a ser ministro, y la otra es que él, ante inversores, sostiene que va a hacerse cargo de la cartera. Tengo las dos versiones distintas de Nielsen, y todos los climas. Abro... Sí. En privado hay mucho autopostulado, ¿no? No sé puntualmente si Nielsen se está autopostulando. Se juega mucho con eso. Pero conozco de muchos autopostulados en privado que me parece que no van a terminar siendo. Que no llegan. No sabemos si es el caso de este. No sé si estás hablando vos de Nielsen. En el caso de Nielsen sí, lo que sabemos es que positivamente él tiene encuentros con quienes están al frente de fondos de inversión. Deudas son dos grupos. Por un lado Fondo Monetario, por otro lado los fondos de inversión. Tiene el know-how. Que pelean entre ellos. Sí, sí. Entonces, lo que hoy sí dijo Alberto Fernández en la entrevista con Página 12 es que Nielsen va a estar muy cerca suyo. No, obviamente no dijo en qué cargo, pero dijo va a estar muy cerca mío. Bueno, es un tema. Bueno, tema central. Nielsen es una de las personas que más debe saber del tema de renegociación de deuda, teniendo la renegociación de la deuda de la década pasada. Pero si vos pensás en el mismo esquema de cuando renegoció la deuda, no era ministro. No, secretario de Era Finanzas. secretario de Finanzas. Por eso digo, tendrías que armar un ministerio con una Secretaría de Finanzas, y él puede ser secretario de Finanzas. Digamos, en este sentido, los nombres que están dando vueltas los conocemos todos, lo que no sabemos es a dónde van a ir. Exacto. Mi pregunta en tanto y en cuanto el factor sorpresa del que me hablaban en la semana. ¿Hay lugar para factor sorpresa? Porque si vos me preguntás, ¿qué sería un economista factor sorpresa? Yo creo que Alberto Fernández, con mucha habilidad, ha permitido que todos hablen. Hoy vos me preguntás a mí, tengo 10 candidatos para el Ministerio de Economía. Creo que en economía no hay tanto lugar para el factor sorpresa, pero sí puede pasar por donde dice Gaby, la estructura de ministerios. Y ahí puede haber algún ministerio en el que no estamos pensando porque lo tenemos fuera del radar y que ahí haya alguna sorpresa. Bueno, veremos. Sí, por supuesto. Me parece que en ese punto al menos es menos importante el nombre y son más importantes las 3 o 4 primeras resoluciones que tiene que tomar el gobierno de Alberto Fernández. No hay ninguna duda, digamos, del tema de la deuda, la negociación de este acuerdo económico y social,
y sobre todo mucho de eso va a ir al Congreso también, Claro, porque sí. casi todo creo que va a ir Me al parece que Congreso. se está recuperando algo que tuvo en su momento el kirchnerismo, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner, que es te enteras de los funcionarios de los lugares clave cuando quiere la política. No se filtra, ¿no? Me parece que en ese sentido, a ver, si vos tirás 10 opciones, a una le vas a pegar. Seguramente. ¿No? Está claro. Pero me parece que en este sentido nos vamos a enterar cuando tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner lo quieran comunicar. Amigos y amigas, al regreso de la tanda tenemos dos cuestiones centrales que van a ser agenda en la segunda hora de Hagan Algo. Gabriel Morini, la guerra de espías, la interna secreta detrás de la denuncia al juez de la Corte Horacio Rosati. Y el segundo punto, vamos a hablar desde México por la situación que está atravesando el Estado plurinacional de Bolivia con Álvaro García Linera, el vicepresidente depuesto de Evo Morales. En instantes nada más en Hagan Algo.